en la forma en que la iglesia está siguiendo al Señor, no por obra humana, sino por la voluntad de Dios, ¿sí? Porque cuando llegó la pandemia, pues, digamos, fue imposible conservar la congregación tal cual la conocemos hasta el momento, y esto ha cambiado, ¿vale? Entonces, veo que en Colombia la cosa está bastante complicada, ¿sí? En España estamos reuniéndonos en el local de la iglesia, también por Zoom en diferentes lugares, así como ustedes, pero aquí en Colombia veo que es más complejo porque cada vez es más difícil para los pastores sostener una iglesia donde en un local no va a poder entrar todo el mundo porque el Estado va a exigir requisitos que a lo mejor las personas no pueden llegar a tener. Entonces, esos cambios son complejos. Aunque usted no lo note, se siente cómodo en su casa, siguiendo esta enseñanza o siguiendo la enseñanza desde la casa, no es lo suyo. La congregación es muy importante. Pero esto lo ha hecho el Señor, porque como dice la pastora Liliana, porque Dios quiere que el Evangelio lo vivamos en casa, ¿vale? El Evangelio no solamente se vive en la iglesia, sino en casa, ¿vale? Entonces, estamos trabajando en ello por la voluntad de Dios, no por la voluntad de la pastora, sino porque el Señor lo dispuso y la situación nos ha llevado. Entonces, en esta mañana vamos a hablar acerca de los altares en la casa. Quiero hacer un poquito práctica, traer algún conocimiento, pero ser un poco práctica en cuanto qué hacemos en la casa y exactamente cómo es esto del altar. La otra vez yo había compartido acerca de los altares y yo había dicho que el altar es un lugar alto. Para los que escriben, lo puedan escribir. El altar, ¿qué es un altar? Un altar es un lugar alto donde se ofrecen sacrificios, ¿sí? Es decir, para ofrecer un sacrificio necesitamos un altar. Y para hacer un altar se requiere que sea puesto en un lugar alto. Lo voy a volver a decir. Si yo voy a hacer un sacrificio es porque yo necesito un altar. ¿De acuerdo? Y ese altar está puesto en un lugar alto. ¿De acuerdo? Entonces, un altar entonces es un lugar alto donde se ofrecen sacrificios. ¿Vale? Nosotros entendimos antes la idea de que el sacrificio, lo que aprendimos en el mundo o en la religión, es que existía la creencia de que cuando yo sacrificaba algo a Dios, lo hacía para conseguir algo, ¿vale? De hecho, ustedes son, en la ciudad donde viven, es el ejemplo perfecto de esto, ¿sí? Es decir, en a Buga, la gente va a hacer sacrificios. A eso va la gente a Buga. Al Señor de los Milagros a ofrecer sacrificios allí. Usted vive en una ciudad donde va gente de toda parte a ofrecer sacrificios a lo que le llaman el Señor de los Milagros. Entonces, esa idea del mundo de ofrecer un sacrificio es sin altar. Es sin altar. Es sin altar, y el sacrificio que se ofrece es a cambio de un favor que Dios me va a hacer a mí. Entonces, si una persona está enferma, va y lleva un arete de oro, lleva ofrendas, prendas, dádivas, todo tipo de cosas, y las ofrece para que Dios le retorne un favor. ¿De acuerdo? O sea que cada petición del corazón de la persona ofrece un sacrificio, o se va al Señor de los Milagros a hacer un sacrificio, por ejemplo, irse de rodillas o no sé qué cosas tantas harán allí, ¿vale? Para conseguir el favor de Dios. Esa idea de sacrificio es falsa, es religiosa. Ese culto religioso, y nunca la Biblia habla acerca de eso, ¿vale? Entonces, de hecho, te digo que
este dios, esa figura que hay en Buga, se llama el Señor de los Milagros, precisamente porque las personas ofrecen sacrificios para buscar un milagro de Dios. Entonces ese concepto es errado. No es ese el sacrificio que dice la Biblia. O sea, eso está alejado totalmente, ¿vale? Eso pertenece al mundo de la religión, ¿vale? Todas estas personas que van a Buga a ofrecer todos estos sacrificios, están dispuestos a ofrecer de todo: oro, dinero, tiempo, sacrificio, lo que sea, con tal de conseguir lo que desean. Nosotros hemos dicho que cuando nosotros sacrificamos al Señor algo, no lo hacemos bajo este principio, porque el sacrificio en Cristo es cuando yo sacrifico o me despojo de lo que deseo. En Cristo no funciona así. En Cristo funciona cuando yo me despojo de lo que deseo. Eso es un sacrificio. Un sacrificio es cuando tú vas delante de Dios y te despojas. Mírate que estamos hablando del sacrificio, ¿vale? No estamos hablando del altar, sino del sacrificio. ¿De acuerdo? El que está dispuesto a sacrificar algo para conseguir con careces lo que desea, está haciendo un sacrificio religioso. Si tú te sacrificas y te sacrificas y te sacrificas y te sacrificas para conseguir algo, ese sacrificio es religioso. Distinto es en Cristo. En Cristo tú sacrificas lo que deseas, te despojas. De hecho, hay algunas cosas que implican un sacrificio como el diezmo. El diezmo no es algo que yo doy a cambio de algo. Eso es un sacrificio religioso. El diezmo es un despojarme de una parte que no me pertenece. Porque la palabra dice que ese 10% que tú ofreces al Señor es algo que no te pertenece. Pero tú te despojas de ello. Despojarse es un concepto muy diferente a hacer algo a cambio de. Por eso muchas personas dicen, todo lo que me he esforzado, todo lo que yo he dado a la iglesia, y mire cómo me pagan de mal. De hecho, se usa en otras áreas también, ¿no? Hay personas que dicen a mí, todo me sale mal porque las personas me pagan mal. Yo me porto bien con las personas, soy buena gente con la gente y la gente me paga mal. Ese tipo de darse a los demás es incorrecto. Yo sé que esto es complicado, pero porque no estamos en este momento tomando exactamente los versos bíblicos para estudiar, ¿vale? Lo otro es cuando no hay sacrificio, cuando yo no sacrifico lo que deseo, no hay altar. ¿No hay que, pastora? ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, sí, con mucho gusto. Cuando no hay sacrificio y yo no sacrifico lo que deseo, no hay altar. Por ejemplo, cuando hablamos de que yo me despojo de ese 10%, que es esa ofrenda o ese diezmo, y yo no soy capaz de despojarme de ello.
entonces no hay altar. Entonces, el altar existe, si existe el sacrificio. ¿Y por qué a las personas les cuesta tanto trabajo esto del diezmo? Porque es a cambio de nada. Si la pastora Lili dijera que todos deben de diezmar y que vamos a hacer un ahorro y que cada año ese ahorro se lo dan a alguien, la gente sería puntual. Perdón que no me puedo ni reír porque estoy mueca. Entonces, es a cambio de nada. ¿Vale? Es a cambio de nada. Entonces, cuando nosotros damos y no tenemos que nos retribuyan por lo que damos, mejor no damos. Yo tengo un hermanito muy querido, yo lo amo y somos amigos, ¿sí? Él nunca diezma, pero entonces él me regala, el invierno pasado me regaló yo ni conocía esa marca, un abrigo que es de marca North Face, que es muy caro, cuesta 450 euros el abrigo. Y un diciembre me lo dio de Navidad. Y él no le importa gastarse 1000 euros y regalarme un montón de cosas, pero no diezma. Porque si es tan dadivoso, no diezma. Uno tiene que pensar, ¿cierto? Entonces, porque claro, el diezmo a él no le representa ningún tipo de retribución. Pero cuando él me regala a mí ese abrigo, él se lleva consigo un agradecimiento. Y yo le digo, muchas gracias, mi hermano, me da hasta pena, vergüenza recibir un abrigo tan costoso. Yo no me lo compraría. Pero él se va satisfecho con mi agradecimiento. Y a él le satisface que yo le agradezca. Entonces, ese sacrificio que él ha hecho, porque no todo el mundo se deshace de 450 euros, ¿cierto? Ese sacrificio que él ha hecho, lo ha hecho a cambio de mi agradecimiento. Pero cuando él diezma, yo no lo agradezco. Entonces, cuando se ofrece algo, cuando se da algo a cambio de, es un sacrificio religioso. Pero cuando tú ofreces algo y te despojas a cambio de nada, es un sacrificio donde interviene un altar. Entonces, un altar se establece porque se hizo un sacrificio. Entonces, es importante eso entenderlo porque nosotros, como todos venimos del mundo, el mundo es idólatra y nosotros aprendimos ese concepto de sacrificio en el mundo, donde nosotros nos sacrificamos para conseguir algo. Entonces nos vamos de rodillas a las 3 cruces para que Dios nos haga un favor. Mi hermano, Dios le va a hacer el favor aunque usted no vaya de rodillas a las 3 cruces. Pero las personas que se sacrifican tanto por conseguir algo de Dios, eso que quieren conseguir, no son capaces de despojarse. De ese deseo no se despojan. Lo del diezmo es un ejemplo, pero de ahí hay muchas áreas, ¿vale? Que están ligadas con la economía de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, lo siguiente que aprendimos del altar es que el altar es un lugar alto, ¿cierto? El altar es un lugar alto, ¿vale? Entonces, ¿por qué el altar es un lugar alto? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Cuando hablamos del altar, no traje imágenes de el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué?
porque lo que quiero decirles a ustedes antes de la ley está Abraham, ¿es verdad? Antes de Moisés fue Abraham, ¿sí o no? Usted puede colocar esto. Entonces, antes de Moisés fue Abraham, ¿es verdad? En Moisés está la ley, ¿vale? En Moisés está la ley. El Señor, el Señor, el Señor estableció un altar, ¿vale? En la ley de Moisés. Pero antes de Moisés estaba Abraham, ¿sí o no? Y Abraham levantó altar. Entonces la ley no está, el altar no está sujeto a la ley. Porque en Moisés se estableció un altar. ¿Ustedes se acuerdan la imagen que traemos del tabernáculo de Moisés? No lo traje por eso, porque quiero dar una visión más amplia de lo que es el altar. Antes de la ley, donde el Señor estableció el altar del sacrificio, antes, ya Abraham había hecho un altar. ¿De acuerdo? Entonces, el altar no está, está sujeto a la ley de Moisés. ¿Vale? Entonces, yo la otra vez me di en la tarea de hablar de todos los altares. El altar desde el de Noé, todos ellos hicieron un altar, el altar de todos ellos, de Moisés, todos ellos, Gedeón, toda esta gente levantó altares al Señor. Es decir, todo gran hombre de Dios ha levantado un altar. Lean y verán. Todos han levantado un altar a Jehová. Y usted y yo, pues no nos vamos a quedar atrás. No nos vamos a quedar atrás. Tenemos que entender por qué ellos levantaron altar. ¿Por qué lo primero que hicieron fue levantar altar? ¿Por qué cuando a Abraham se le apareció el Señor, lo primero que hizo fue levantar un altar? ¿Por qué Gedeón, cuando apareció el ángel de Jehová, lo primero que hizo fue levantar un altar? Todo hombre de Dios levanta altar, ¿vale? Entonces, el altar entonces ahora es un lugar alto, ¿vale? ¿Por qué? Que es realmente donde me voy a centrar. El lugar alto denota que es importante, que es significativo, que es trascendental, que es primordial y que es sustancial para la persona que levanta un altar. Es tan significativo que ha pasado a la historia. El altar que levantó Abraham y todos ellos han pasado a la historia. De hecho, de ahí salieron nombres de Dios. No fue Abraham el que levantó un altar cuyo altar se llamó Jehová Jireh. No levantó Gedeón un altar y su nombre es Jehová Shalom. De ahí surgen grandes revelaciones. Porque despojarte de lo que tú deseas, de lo que tú quieres, es difícil. No es fácil. ¿Vale? Entonces, esto tiene que ser un lugar alto. ¿Vale? Entonces, el que sea alto implica que es importante, que es significativo, que es trascendental, que es primordial, que es sustancial, que es valioso, apreciable y urgente. Porque es lo primero que se hizo. Es urgente, ¿vale? De manera que esto nos lleva a pensar una cosa. En la prioridad. Es algo que se habla mucho en el mundo acerca de las cosas prioritarias. ¿Vale? Entonces, de manera que poner a Dios en primer lugar y entender que dar prioridad a Dios es importante para ser liberado de la idea religiosa del altar, es fundamental. ¿De acuerdo? ¿Qué es prioritario? Prioridad significa poner en primer lugar, en tiempo y en orden algo. Si quieren lo pueden escribir. Prioridad significa poner en primer lugar,
en tiempo y en orden algo. En tiempo. Es decir, hay muchas cosas que son prioritarias y yo muevo mi agenda porque hay cosas que son prioritarias. De hecho, en el mundo empresarial, lo primero que te enseñan es, haz primero las cosas importantes y las cosas urgentes las dejas para después. ¿Cierto? A todo gerente o a toda persona que tiene un cargo directivo le dicen, usted primero encárguese de lo importante y después haga lo urgente. Ahí hay una prioridad. Primero lo importante y después lo urgente. Porque el resto de la humanidad hacemos primero lo urgente y luego lo importante. Pero no es así. Primero lo importante. ¿Vale? Entonces, de manera que si los altares en casa representan un altar para ti, porque una de lo que la pastora Lili quiere hacer es que establezcamos estos altares en la casa, entonces vamos a tener que darle una prioridad a Dios. Es decir, nosotros vamos a tener que aprender a poner a Dios en primer lugar. Y eso se aprende. ¿Vale? Entonces yo voy a dar un ejemplo de cómo poner a Dios en un lugar importante en mi vida. De poder, de verdad, esto que hacemos, hacerlo de una manera bien hecha. Esto de congregarnos por el Zoom y levantar un altar al Señor. Debido a que no podemos, pues, congregarnos, ¿sí? Entonces, si decimos que vamos a levantar un altar en casa, entonces vamos a tener que hacer algunos sacrificios, ¿sí? Como por ejemplo, levantarse temprano. Levantarse temprano para muchos es un sacrificio porque trabajas toda la semana y cuando llega el domingo, pues quisieras pues dormir un poquito más o descansar o bueno, realmente si te levantas tarde el domingo, lían la perdiz, como dicen en España, o te dan las uvas, ¿cierto? Entonces, he de levantarme más temprano. ¿Para qué? Le voy a hacer un listado bien largo y tome nota. Primero, yo tengo que ordenar las tareas de ese día. Si no es que me tengo que anticipar el día anterior. ¿Cuántas personas que van a la congregación no llegan tarde porque se pusieron un vestido y no les queda bien? Le pusieron un pantalón, ay, eso no combina con esta blusa. O sea, ¿no les ha pasado a usted que en un momento dado la familia no se pudo organizar y no pudo llegar a tiempo al templo? Y entonces se empiezan a discutir. Oye, pero afánate, porque mira, vamos a llegar tarde y no sé qué, y una cantidad de cosas. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, en España pasa mucho, que la señora quiere llegar tarde al servicio, pero los niñitos no se levantan. Bueno, eso se vuelve un lío salir de casa para ir a la iglesia. Entonces, organizar las tareas para lo que yo tengo que hacer para Dios, se toma un tiempo. Organizar una casa, hacer el desayuno, los que tienen hijos, levantarse, arreglar los niños, hacer un montón de tareas, solo para que a las 10 de la mañana todos estemos atentos y concentrados en lo que nosotros nos ocupa. ¿Vale? Entonces, levantarse temprano y organizar esas tareas es un sacrificio. Algo que tú haces como para el Señor, ¿vale? Nosotros tenemos que entender que para buscar a Dios, para orar, hay veces las cosas tienen que estar en orden, ¿sí? Porque no sé si a usted le pasa que uno va a orar y llama a fulanito, tiene que ir aquí, tiene que contestar el teléfono, tiene que hacer un montón de cosas que no lo dejan a uno estar centrado en lo que uno va a hacer.
Entonces, ordenar todo esto representa el sacrificio. ¿Sí? Estas dos prioridades, ¿sí? Implican un sacrificio de mi parte, tener que levantarme temprano para levantarme, acicalarme, ¿vale? No importa que la reunión no sea en la iglesia, ¿sí me entiende? A lo mejor nosotros estamos fallando en aprender a hacer las cosas como para el Señor y el día del servicio estamos despelucados, en pijama, prendemos el Zoom, nos quedamos tumbados, ¿cierto? No, no, no. Tenemos que aprender una forma diferente de hacer las cosas, ¿vale? Pero preparar el salón, le voy a decir y le voy a dar una sugerencia. Usted, los que viven en familia, prepare usted el salón. Prepare el salón, prepare la mesa, organícela bien. Quite el desayuno de la mesa. Usted quita el desayuno de la mesa y todo. Y si son varios, pues organiza bien la mesa, coloca los equipos, hace bien. Usted se levanta como para el Señor, como para el servicio a Dios. Usted lo hace igualito, ¿vale? Usted prepare los niños. ¿Qué hace usted con los chiquillos? Que están allí, no le dejan oír, hablan, juguetean, hacen todo este tipo de cosas. Pues entonces usted prepárese, usted coja unos dibujos, usted coja unos colores, usted coja toda una serie de cosas y usted enseña al niño que el niño va a participar del servicio. Y entonces ellos están allí y usted les pone a pintar, ellos van a oír la prédica. ¿Usted cree que su niño no está oyendo lo que yo digo? ¿Sí o no, Emilia? Ellos oyen. Sí. Amén. Ellos oyen, ellos están allí haciendo todo eso, pero ellos oyen. ¿Sí? De hecho es que me ha pasado infinidad de veces, ¿vale? Que un niño habla acerca de lo que yo prediqué. Una vez le enseñé a ellos el tema del poder del grupo. Yo estaba ahí Sala otra vez, estaba ahí Sala el otro domingo escuchando la predicación de Ana Milena. Todos estábamos ahí. Él estaba dibujando, ellos se mueven, dibujan, van, pues son niños. Son niños. Ellos van, se mueven, hacen sus dibujos, pero ellos están oyendo la predicación. Ellos oyen. ¿Sí? Yo muchas veces enseño cosas complejas como el tema del poder del grupo. Eso es algo complejo. Y los niños lo saben. Y en la iglesia lo manejan. Cuando su papá va conduciendo a 140 kilómetros hora en una carretera y la esposa le dice, ve más despacio porque estás a 140, ten cuidado que estamos la familia, baja la velocidad. Y el esposo dice, no, si todo el mundo va a 140, eso no pasa nada. Y la niñita pequeñita le dice, papá, eso es lo que la pastora dice del poder del grupo. Usted va en el poder del grupo. ¿Cómo pudo ella, esa niña tan chiquita, aprenderlo? Y su padre, que lo escuchó siendo un adulto, no lo puede entender. Entonces, los niños aprenden. Entonces, tú le haces parte al niño del servicio, no lo echas fuera no, tú lo dejas allí, el niño va dibujando, a lo mejor se para, colócale una meriendita allí para que vaya comiendo una galletita, lo que sea, ¿sí? Y tú le haces partícipe, ellos van haciendo todo esto, ¿vale? Prepárale colores, dibujos, edúcalos, instruyelos, enséñalos, ¿vale? Y prepárate las conexiones, ¿cierto? Porque hay veces no fallan las cosas. Entonces, esto no queda bien después, estamos incómodos. Entonces, todo esto implica un cambio y un sacrificio que yo tengo que hacer.
¿vale? Donde yo, cuando voy a la iglesia, voy, todo está preparado, yo me siento, participo de la alabanza, de la predicación y básicamente, pero ahora vas a tener que hacer un trabajo en casa, un servicio allí. Y eso que no hablemos de las personas que en casa sus familiares son inconversos. ¿De acuerdo? Entonces, lo otro es, para participar del servicio, nosotros tenemos que hacer que las tareas que nosotros hagamos, trabajar en ellas, mi hermano. No quiere decir que usted lo está haciendo mal, pero que nosotros cada día debemos perfeccionarnos, ¿sí? Entonces, muchas veces conectarme al Zoom, apagar la cámara e irme a barrer, y entonces yo me voy a barrer. Y yo oigo lo que el pastor está predicando, pero me voy a barrer y barro toda la casa. Barro y voy escuchando. No, no es lo que debemos hacer. Porque nosotros tenemos que sacar un tiempo para el Señor donde estemos quietos, ¿sí? Donde no hagamos esa otra tarea. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces nosotros conectamos al Zoom, apagamos la cámara por muchos motivos. Otro motivo es que estoy todavía tumbada o tumbado en la cama y no me he levantado. Otro motivo es que todavía no me he bañado y tengo una pinta que no estoy presentando. Entonces, no. Otro es que es domingo y todavía estoy en ropa deportiva. No cambia nada, que no vaya a la iglesia no cambia nada. Yo me he visto como para el Señor, no para el hombre. A lo mejor no hay, aquí estoy con mi padre. Ah, no sé, mi gordo. Aquí estoy, ¿cierto? Entonces, escuchar la palabra del Señor, arrunchadito en la cama pareciera una cosa muy buena, pero resulta un poco indigno, ¿vale? Porque luego esto se va estableciendo en mi vida de una manera que eso me va arrastrando hacia una pereza hasta la oración. O sea, yo me voy desvinculando totalmente de muchas cosas. Muchas personas aprovechan la prédica porque como es tan placentera, ¿sí? Porque escuchar la prédica, rico, ¿no? Eso trae una paz al corazón, entonces aprovechan la prédica para dormir. Entonces se duerme, ¿vale? Eh, y escuchar la palabra del Señor en pijama, recibir todo tipo de llamadas, de interrupciones, de cosas semejantes, es indigno y denota que no hay prioridad para Dios. Porque yo estoy segura de que si usted, el rey de España, le dice que va a hacer una videollamada con usted hasta arregla la casa, la pone bonita. Usted pone el mejor ángulo de la casa para que el rey vea el mejor ángulo. ¿Cierto? Entonces, darle prioridad al Señor es algo complejo, que implica un trabajo. Entonces, poco a poco nos vamos volviendo, ¿no le parece a usted descuidados? Poco a poco nos vamos volviendo como descuidados, como descuidados. ¿Por qué no trabajamos estas áreas? ¿Vale? Y entonces empieza a pensar de una manera creativa cómo tú puedes ir mejorando, cómo puedes ir dándole más lugar a Dios, cómo puedes ir, o sea, creciendo en esto. Debido a la situación en la que estamos viviendo es esa típica, pero no nos debemos decantar, ¿vale? Porque no está bien. Nos vamos decantando, decantando, decantando y ya es que por allá vamos oyendo
la palabra o, bueno, no sé, nos vamos como siendo personas dejadas, como que perdemos el fuego del Señor. ¿Ya? Entonces, la congregación sí es muy importante. O sea, congregarnos, de hecho, para entonces el Señor, ¿por qué estableció un templo? Y habla del templo hasta el Apocalipsis. Y habla de la congregación de los santos. Bueno, es muy importante. Pero debido también a que nosotros hemos tenido una vida en casa y otra en la congregación, pues yo pienso que también Dios nos está dando un espacio para organizar las cosas dentro de la casa. Es decir, que el testimonio que tengamos en la casa sea el mismo que tenemos en la iglesia y no que seamos dos personas, una en la iglesia y otra en la casa, sino que sea lo mismo. ¿Sí? O sea, hay muchos aspectos por los cuales esto va a pasar. Y para terminar, quiero indicarle bíblicamente lo que efectivamente lo que estamos hablando desde otro ángulo, ¿sí? Desde otra perspectiva, pero bíblicamente. Casi la mayoría de las veces yo hablo cosas bíblicas, casi no tomo tiempo de hazlo así, ¿sí? Mateo 8, 18 al 21. Mateo 8, 18 al 21. Mateo 8. Mateo 8. Luz, acá hay una pregunta. Sí, señor. ¿Me la puede decir a mí? Buen día. Es que me queda la inquietud porque tú dices que es un altar es un lugar alto. Sí. ¿Cómo es en el caso nuestro? ¿Por qué alto? ¿A qué se refiere? Sí, el lugar alto es la prioridad que yo le doy a Dios. Entonces, cuando yo me levanto, cuando yo me arreglo, cuando me pongo bien, cuando hago las cosas como para el Señor, cuando le doy ese lugar a Dios, todo lo que he dicho, ¿sí? Cuando hago todo eso, le estoy dando a Dios un lugar alto. Cuando yo me descuido, ¿vale? Y a mí me parece que realmente ninguna cosa de esta es importante, entonces yo no estoy realmente colocando un altar en un lugar alto. Mira, yo te doy un ejemplo, Pastora Gamila. Una vez yo vi, el Señor siempre visita mucho a la Pastora Liliana Usique. ¿Por qué? No sé, la visita, ¿vale? Y entonces resulta que una noche yo vi que estaba la luz encendida y yo dije, eso es el Señor que la está visitando. Y yo no voy porque no me está visitando a mí, desafortunadamente. Entonces, resulta que yo me levanto, por el otro día me levanto rápido y le digo, bueno, ¿qué fue lo que el Señor te mostró? Pero entonces cuando eso pasa, yo empiezo a estar preocupada. ¿Sabe por qué? Porque yo le di muchas largas ese día para arreglar la cocina y la cocina no estaba arreglada. Y resulta que el Señor le visitó a ella para indicarle cómo se hacía el pan de la cena del Señor. Y le dijo todos los detalles. Le dijo, coge la harina, coge este cernidor, ciérnela así, hazlo así, hazlo así. Y estuvo toda la noche ella asando ese pan. Y luego al final le dijo, cúbrelo. Y ella sacó una manta muy bonita. El Señor le dijo, no, esa no. Porque esa no está consagrada. Coge esta que está consagrada. Y yo quedé con la sensación de que el Señor nos visitó o me visitó. Como yo soy como ella siempre está muy ocupada, yo soy la que realmente arreglo la cocina. Quedé con la sensación de que la cocina estaba sucia y que era indigno. O sea, me pilló en el momento terrible. Entonces, dar prioridad a Dios es que Él ocupe un lugar muy alto en mi vida. Si Él no ocupa ese lugar alto, yo no voy a aprender a hacer las cosas como para el Señor. ¿Entendió? No voy a aprender esa parte. ¿Vale? Entonces, eso implica un lugar alto. ¿Vale? Y lo voy a explicar bíblicamente. Mateo 8, 18 al 21 dice así.
Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que él le dijo, si tú me quieres seguir, no sé, porque si para ti es muy prioritario esto, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Lo siguiente es, otro de sus discípulos le dijo, ojo, que está hablando de discípulos, no de inconversos. Otro de sus discípulos le dijo, no era cualquiera, era uno que lo seguía. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, lo que le quiso decir es, en este momento yo necesito que tú me sigas y tú tienes que hacer un sacrificio. Deja el entierro de tu padre, porque en este momento me tienes que seguir. Eso es levantar un altar. Es dar un lugar a Dios excepcional. Pero como ves aquí, los dos tenían dificultades para entender la prioridad a Dios, ¿cierto? El Señor no era lo primero. ¿Sí o no? Es decir, antes de seguir a Cristo, yo tengo que entender que si yo lo voy a seguir y yo efectivamente voy a levantar un altar para Dios, porque usted lo puede seguir y nunca levantar un altar y usted ser salvo. Eso es una realidad. Pero si usted le quiere seguir y usted quiere tener ese nivel, ¿cierto? Usted quiere tener ese nivel, usted tiene que saber que en algún momento el Señor te pedirá algo, o tú tendrás que hacer algo, o dejar algo, o apartar algo, o renunciar a algo, que es muy importante para ti. Y que es prioritario para ti. ¿Sí me entiendes? Pero que tendrás que dejarlo en segundo lugar. Porque primero es Dios. Lucas 14, 18. Lucas 14, 18. Esta palabra no es una palabra que digan, ay, qué palabra tan bonita. Lucas 14, 18. Porque esta palabra entra en reversa, ¿vale? Pero es lo que está escrito. Lucas 14, ¿qué fue que dice? 18. Dice así. Vamos a vernos esta versión. En esta versión dice, ¿este es Lucas? Ay, no. No es Lucas 14, 18. Es ¿Cuál es el Lucas. sentido? A ver si te puedo ayudar. Ah, sí, sí, es Lucas 14, 18, sí. Dice la parábola de la gran cena. ¿Vale? Dice así, en el 18. Bueno, leámoslo antes. Leámoslo desde el 13. Desde el 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados en él a la mesa le dijo, dichoso el que coma pan en el reino de Dios. ¿Quiere usted comer pan en el reino de Dios? Porque dice, dichoso, o sea, como quien dice no todos. Dichoso el que coma pan en el reino de Dios, dichoso. Más no dice que todos comerán pan en el reino de Dios, ¿cierto? Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado.
Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Regresó el siervo e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, sal inmediatamente por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandase y aún no hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, sal a los caminos y a los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará a mi Señor. Pues tremenda palabra, es brutal. Bueno, el Señor ha hablado palabras bastante fuertes, ¿cierto? Entonces, como ven aquí, dice en el verso 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Es decir, ese es el momento, no es después, es en ese momento donde se calibra la prioridad que tengo yo. De hecho, este hombre que le dije, le dice, permíteme, Señor, ir a enterrar a mi padre y yo hago esto primero, después te sigo, después te sigo. Y el Señor dice, no. Pues es difícil, porque esta persona a la cual el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ese discípulo a lo mejor hasta nunca volvió. Imagínense que usted le diga a una persona actualmente eso, pues se va de la iglesia y lo interpreta como esta pastora es mala gente. ¿A quién se le ocurre decir eso? Pero implica un orden de prioridad. Acuérdense que se lo dije al principio, en tiempo y en orden. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo es prioritario hacer algunas cosas que Dios dice que tenemos que hacer. En ese momento, no es después. A eso la llamamos prioridad. Prioridad. Entonces, para que el altar sea alto, debe incluir el ingrediente de la prioridad. Si no se hace en ese momento, ya no es altar. Tampoco es sacrificio. No hay ni sacrificio ni altar. Ya usted debe esperar otra oportunidad. Que Dios le dé otra oportunidad en el tiempo para que usted pueda levantar ese altar. Porque ya no se hizo. Usted ya no puede retomar. Cuando Moisés, bueno, todos estos hombres que levantaron grandes sacrificios. Cuando el Señor pasó, cuando Moisés le dice al Señor, ¿sí? Que él lo quiere ver, que se muestre a él, ¿sabe? Y el Señor le dice que se esconda en la peña y él pasa a su espalda y él lo puede ver. Pero es en ese momento, no es en otro. Hay cosas en tu vida que son en este momento, no es en otro momento. Yo también podía decir que las cosas que yo tengo que hacer ahora. Eso de pronto lo que le está pasando a algunos, pues no todos, pero gracias a Dios aquí no muchos, pero yo he visto que hay personas que finalmente oyen la prédica a la hora que les da la gana. Por ejemplo. Porque en ese momento. Mántela la prédica, mántela que. No. ¿Y por qué no te levantaste temprano a escucharla? Porque Dios no es su prioridad. Dios es parte de su inmobiliario. No es su prioridad. Exacto. Entonces, ten en cuenta que hay una palabra que te va a llegar de parte de Dios que es difícil. Por cuanto nosotros antes vivíamos lejos del Señor.
Nosotros de esto no sabíamos ni loco lo redondo. Lo único que aprendimos en el mundo es acerca de la religión. Pero acerca de cómo seguir a Cristo, no. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, yo me convertí al Señor, yo me acuerdo que yo decía, no, yo no me congregaba, ¿no? Porque yo no creía en las congregaciones. Mi madre me enseñó que son muy locos, mi padre tampoco era muy dado no sé, no, yo decía que no, que a mí no ir a una iglesia, eso no era lo mío, ¿no? Pero sin embargo, yo me había convertido, yo ya me había arrepentido y yo ya estaba siguiendo al Señor. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Ve, hagamos una cosa, yo lo voy a seguir a usted, ¿vale? Pero yo no voy a ir a la iglesia. Pasó un año antes de que yo me congregara. Y yo me acuerdo que en ese año Dios me dio una palabra. Nunca lo olvido. Lucas 3, 11:3. Cualquiera que quiere ser mi discípulo, si no deja todo lo que tiene, no podrá seguirme. Realmente el Señor tuvo paciencia conmigo, ¿sí? Entonces, yo fui entendiéndolo poco a poco. Entonces, esto es algo que usted tiene que ir trabajando. Debe darle a Dios el primer lugar. Debe aprender a hacer las cosas como para el Señor. Debe usted discernir. Discierna las cosas que usted hace como para el Señor. Tómese el tiempo, escriba lo que tenga que escribir, escriba como decía mi padre, mi madre escribía las citas bíblicas y después las repasaba. Bueno, etcétera, ¿sí me entiendes? Entonces, esto es importante, ¿vale? Ya de aquí en adelante, pues le dejo a la pastora Lili para que ya termine. Amén. Yo siempre que oigo una palabra, la pienso para mí, ¿no? Uh-huh. Y si veo que he fallado, le pido perdón al Señor, pero sigo. Ajá. No me Sí. quedo en la condenación, porque Uh-huh. lo importante es responsabilizarme y creer que es decir, ser transparente, en el Sí. sentido de aceptar si he cometido un error, no echarle la culpa a otros, sino decir, yo cometí un error, pero creo que inmediatamente hay que orar. Uh-huh. Y cuando viene una palabra es lo primero que hay que hacer, porque si no nos volvemos solo oidores. Es decir, oímos mas no aplicamos, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a orar de corazón. Usted piense si esta palabra es para usted, si usted en realidad tiene ese cuidado con las cosas de su Señor o no, ¿sí? Porque a veces no somos cuidadosos con las cosas del Señor, no hacemos las cosas como para el Señor, ¿sí? Incluso yo le enseñaba a algunos discípulos con relación a las primicias, cómo se dan las primicias, eso lo aprendí de mi hermana, de Luz. Ella es muy cuidadosa en las primicias, ¿no? Es muy cuidadosa en la manera como entrega el diezmo, no lo entrega para allá arrocado, ¿no? Sino en un buen sobre. Y todo es así, si nos sentamos a oír la palabra bien organizaditos. ¿Por qué lo hacemos? Porque es para Dios. Porque las cosas para Él tienen que ser así, con excelencia. Señor, ponemos nuestra vida en tu presencia, pidiéndote, Dios, que tú alumbres con tu linterna, la linterna de tu espíritu, nuestras vidas, Señor. Porque necesitamos ver en qué cosas te fallamos, Señor. Muchas veces no, ni siquiera lo vemos, como dice Omaira, a veces es que no lo sabemos. Pero ya una vez sabido, queremos ser cuidadosos de tus cosas, Señor, y darte a ti la prioridad en todo, en todo. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a entregarte, como decía en la enseñanza, nuestros deseos. Que verdaderamente ese sea el sacrificio, entregar nuestra vida, lo que somos, Señor. No queremos más sacrificios que no requieran un altar, porque sencillamente los damos para recibir cualquier cosa a cambio. No queremos eso, Señor. No queremos dar creyendo que vamos a ser retribuidos por alguien. Queremos darte este tiempo para ti, estos cuidados,
preparación de la mesa, de la cena, todo lo que hacemos antes para ti, en orden para ti, porque queremos tus cosas bien hechas, Señor. Perdónanos cuando somos descuidados con relación a tus cosas. Y perdónanos, Señor, cuando en realidad queremos darte a ti, pensando que si nos portamos bien contigo, tú nos vas a retribuir, porque no es así. Queremos hacer las cosas bien para ti por amarte, porque queremos amarte, porque queremos entregarte lo que tú nos pides, Señor. Y te damos gracias. Vamos a tomar la cena. Yo le pido a Javier y nos guía. Listo, pastora. Ya la subo. Estoy abajo acomodándole. Que, pastora, quería decirte, ayer precisamente el Señor también me hablaba sobre eso y me exhortaba sobre lo que hablamos hoy. Y yo dije, mañana es cena, Dios mío, y para ti. Y anoche precisamente horneé un pan para él. Ah, qué bonito. Y ella me estaba hablando sobre eso. Ajá, sí. Un día a ver si Lili les comparte eso del pan. Yo no sabía que había cena. Nosotros no tenemos preparado ningún pan. ¿Vale? Gloria a Dios. Tengo un feedback. Ya se fue. Me gozo de lo que el Señor ha permitido hoy que sea ministrado.